¿Qué tan lejos puedes llegar cuando te enfrentas a lo que claramente no puedes vencer? Pues un grupo de sicarios pensó que atacar al ejército mexicano sería una buena idea, y ahora, como resultado, 4 de ellos están muertos. Todo comenzó en la colonia Loma Linda, en el cerro de un rancho agrícola en Tangancícuaro, Michoacán. Los soldados, cumpliendo con su trabajo, estaban patrullando cuando de repente se toparon con un convoy de 3 camionetas llenas de sicarios. Lo que no contaban estos delincuentes es que, en lugar de enfrentar a simples policías, se enfrentaron con el ejército mexicano, entrenado, armado y dispuesto a defenderse. ¿Qué ocurrió después? Claramente lo que se esperaba, un enfrentamiento armado, de esos que no son fáciles de olvidar. La tensión aumentó. Los soldados respondieron el ataque y después de un tiroteo furioso, 4 de los sicarios cayeron. El resto, como era de esperarse, decidió huir como ratas, dejando atrás todo lo que habían traído, sus camionetas, sus armas y su dignidad. Mira, vienen bajando, vienen. Pues miren, acaba de pasar una camioneta del ejército mexicano. Dice que nos agachemos porque los civiles van sobre civiles que están corriendo bajo el cerro y se están tiroteando en estos momentos. Vamos a agacharnos, Pau. Repito, ahorita escuchamos detonaciones otra vez de arma de fuego y yo vi a 2 civiles que iban bajando, al parecer armados, y pues iban corriendo. No, pues allá como que los van siguiendo corriendo. A ver, nomás hay que con cuidado. Allá vemos personas que van caminando ahí en la loma de este cerro. Aquí hay una lección clara. Nunca subestimes a tus enemigos, mucho menos cuando esos enemigos están armados hasta los dientes y tienen años de experiencia. Las camionetas aseguradas en el lugar fueron una Dodge Ram negra, una Toyota Tundra gris y una Kia Sub blanca. Pero lo realmente impactante fueron las armas encontradas, 7 en total. De ellas, 5 eran AK-47 calibre 7.62 x 39 y el resto era un fusil Mini-Me y un arma larga MAG. El gobierno había cumplido con su trabajo. Los cuerpos de los sicarios fueron enviados a la morgue en Zamora. ¿Y qué se ganó con todo esto? Bueno, un montón de armas fuera de circulación de una advertencia a los demás carteles que piensan que pueden jugar con el ejército. Pero esta historia no termina aquí. Si pensábamos que la violencia en Tangancícuaro fue impactante, la siguiente historia no se queda atrás. En Tipacatepec, Michoacán, un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, perdió la vida debido a una narcomina que estalló mientras los soldados realizaban su ronda de vigilancia. ¿El culpable? Nada menos que el cartel Jalisco Nueva Generación, quienes tienen la costumbre de dejar trampas mortales en los caminos rurales de la región. El sargento segundo de infantería, Galileo Anastasio Cordero, se convirtió en una víctima más de la guerra que este cartel ha desatado. El artefacto explosivo estalló cuando el convoy militar circulaba por el municipio de Los Horcones, dejando al sargento gravemente herido. Aunque intentaron salvarlo, el sargento falleció antes de llegar al hospital. La situación se vuelve aún más grave cuando consideramos que esto no es un hecho aislado. En marzo del 2024, otros 4 soldados perdieron la vida en un ataque similar en el mismo municipio. El CJNG sigue sembrando el terror en cada rincón de Michoacán. En este caso, la muerte del militar resalta una triste realidad. El ejército está en una batalla constante, no solo contra sicarios, sino también contra un sistema cada vez más sofisticado y letal de ataques que incluyen minas, emboscadas y drones. El hecho también deja una sombra sobre la presencia del CJNG en la región, algo que ni la autoridad ni la sociedad parecen poder detener. Lo más desconcertante de todo esto es la indiferencia de las autoridades sobre los ataques provocados por el cartel de Jalisco. En un video reciente, un vocero del cartel se desmarcó de las minas que mataron a los soldados, culpando a otros actores, como el líder de Cárteles Unidos, el abuelo Farías. ¿Qué se puede esperar cuando los cárteles atacan entre sí pero siguen siendo la causa principal de las muertes y el caos en la región?
Ahora pasamos a una historia que, si bien es menos bélica, es igual de perturbadora. ¿Recuerdan el caso de la maestra Irma Hernández Cruz? Bueno, lo siguiente viene de Veracruz, donde la violencia del crimen organizado toca incluso a aquellos que pensaban estar fuera de su alcance. Irma Hernández Cruz, para hacer memoria, era una maestra jubilada y taxista que fue brutalmente asesinada tras negarse a pagar una extorsión impuesta por un grupo criminal que opera en la zona, el llamado Grupo Sombra. El crimen ocurrió el 18 de julio, cuando Irma fue secuestrada mientras realizaba su trabajo como taxista. El video que circuló en redes sociales mostraba la angustia de la mujer arrodillada y rodeada de hombres armados. En el video, Irma tenía que leer un mensaje a los demás taxistas de la región, advirtiéndoles sobre las consecuencias de negarse a pagar las cuotas del crimen organizado. La extorsión y la violencia que padecen los taxistas en Veracruz es un problema que se agrava día tras día. Tiempo después, el cadáver de Irma fue encontrado en la comunidad de Tepetzintla, perteneciente al municipio de Álamo, pero la tragedia no terminó con su muerte. En el rancho Santa Rosalía, donde Irma había sido asesinada, las demás autoridades descubrieron una fosa clandestina que contenía entre 4 y 6 cuerpos más. Al principio no se sabía si estos restos pertenecían a otros taxistas o a víctimas del mismo grupo criminal que asesinó a Irma. Los resultados de las autopsias confirmaron que Irma sufrió torturas y maltratos antes de su muerte, aunque la causa final, según la gobernadora Rocío Nale, fue un infarto. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. La Fiscalía General del Estado de Veracruz está investigando el caso bajo la figura de secuestro agravado y hasta el momento 4 personas están bajo proceso judicial, aunque no se descarta que hayan más involucrados. Este hallazgo pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región y la complicidad de algunos actores que permiten que estos grupos delictivos operen con total impunidad. Además, del aberrante hecho de que la autoridad de esta región minimice un acto tan aberrante como fue el asesinato de Irma Hernández Cruz, que fue asesinada, no murió de ningún infarto. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo es posible que un grupo criminal tan organizado siga teniendo tanto poder en Veracruz? La respuesta parece ser la misma que en Michoacán, una combinación de corrupción, miedo y desinterés por parte de las autoridades. A medida que las autoridades siguen lidiando con la violencia que azota Michoacán y Veracruz, hay un respiro en medio de tanto caos. El ejército mexicano, aunque enfrentado a enemigos fuertemente armados y con tácticas cada vez más letales, sigue demostrando que no se quedará de brazos cruzados. En Tangancícuaro, lo vimos claramente. 4 sicarios que pensaron que atacar al ejército sería buena idea, pagaron el precio con sus vidas. Las fuerzas castrenses, entrenadas y equipadas para hacer frente a cualquier desafío, repelieron el ataque con una presión mortal. Y mientras los sicarios huían como ratas, dejando atrás todo lo que trajeron, camionetas, armas y equipo, los soldados no solo aseguraron el lugar, sino que enviaron un mensaje claro: no están aquí para ser vencidos, mucho menos por sicarios comunes. Pero ¿qué sucede cuando estos enfrentamientos se dan en territorio donde el cartel de Jalisco está a la orden del día? Se sabe que el cartel ha sido un dolor de cabeza constante para las autoridades, sobre todo en zonas rurales como Tepalcatepec, pero la determinación del ejército y las fuerzas federales sigue siendo el contrapeso necesario. Claro, el costo es alto, no lo podemos negar, como vimos con la muerte del sargento Galileo Anastasio Cordero en Tepalcatepec. La tragedia es bastante clara. Mientras el ejército hace lo que debe hacer, el crimen organizado sigue buscando nuevas formas de atacar desde minas hasta emboscadas. Y no se trata de una guerra convencional. Aquí se juegan la vida no solo los sicarios, sino los hombres y mujeres que trabajan para defender su país. Lo que nos lleva a una reflexión. ¿De qué sirve tener uno de los ejércitos mejor entrenados de la región si en ocasiones se enfrenta a una red criminal que parece tener infinitos recursos y tácticas? El gobierno puede intentar encubrir ciertos hechos, puede intentar minimizar las bajas, pero la realidad es que el ejército sigue siendo el único freno en esta guerra sin fin de momento. Lo que estamos viendo en Michoacán, Veracruz y en tantas otras regiones del país es la prueba de que la guerra contra el crimen organizado no se libra solo con armas y patrullas. Es una batalla constante entre el poder militar y el control absoluto de los carteles que intentan imponer sobre la sociedad.
Pero también es importante recalcar que, aunque la situación sea desoladora, no estamos ante un país sin respuesta. El ejército, por lo menos, con sus altas y bajas, sigue luchando día a día, manteniendo a raya en lo posible a aquellos que buscan sumergir a México en el caos total. Y aunque no todo es perfecto, aunque haya fallos en las decisiones políticas y encubrimientos bastante incómodos, la resiliencia de las fuerzas federales sigue siendo una carta importante en este juego. Lo que debemos entender es que en una guerra como esta, nadie sale completamente limpio. Los actores políticos y las autoridades tienen sus propias luchas, sus propias decisiones que no siempre se alinean con las expectativas de la justicia que el pueblo espera. Mientras tanto, los cárteles, con sus tácticas violentas, siguen avanzando, haciendo que las cifras de muertos y desaparecidos sigan creciendo. Los muertos de Tangancícuaro, los caídos en Tepalcatepec y la masacre de Irma Hernández son solo algunas de las piezas de un rompecabezas mucho más grande, uno que aún no sabemos cómo encajar por completo. La pregunta que queda sobre la mesa es, ¿hasta cuándo seguiremos soportando la misma historia, con las mismas luchas y con los mismos protagonistas? Y sobre todo, ¿qué tan lejos estamos de una solución real? Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.